Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 16 y 17. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Aquí está David frente a una situación de conflicto del pueblo. Había un ángel, dice, entre el cielo y la tierra con su espada de juicio. Esa espada representa el juicio de Dios, que iba a venir sobre Jerusalén. Y David se da cuenta de eso, y levanta sus ojos al cielo, y junto con otros ancianos, comienzan a orar delante del Señor, para pedir que el Señor tenga misericordia. ¿Cuántas veces sucede que nosotros como pueblo de Dios cometemos faltas, pecados, colectivamente incluso? Nuestra propia actitud puede ser reprobada delante de Dios, y muchas veces Dios nos enfrenta a esa realidad, a darnos cuenta. Y el Señor viene con juicio muchas veces. Yo digo, si no fuera por Jesús, si no fuera por Jesucristo, estaríamos todos aquí mal. Como dice el Salmo: Señor, ¿cómo dice? Si mirares, Señor, si mirares a los pecados, el Salmo, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, dice la palabra, para que seas glorificado. Muy bien. Tenemos aquí David presentándose delante de Dios diciendo: Señor, yo asumo la responsabilidad, como líder David, ¿no es cierto? Entonces, Dios le comunica al ángel, Jehová envía al ángel nuevamente para que le comunique a David cómo va a salir de esta situación. Primera Crónicas 21, 18 y 19 sigue diciendo: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Seguramente Ornán era un hombre muy fiel al Señor, y cuando David recibe esta indicación va donde Ornán para plantearle el asunto y decir: bueno, ¿qué hacemos? Dios, tenemos algo sobre nuestras vidas. El Señor no está contento con nosotros, y a través de un ángel me ha permitido entender cómo salir de esta situación. No estamos agradando a Dios, no estamos haciendo su voluntad. ¿Qué hacemos? Y entonces dice que, versículo 20, dice: y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. O sea, vieron al ángel y ya salieron a las perdidas, digamos. Se escondieron los 4 hijos, disparados. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. David era el rey. David, mientras hacía su pega, ve que viene el rey y deja todo botado, corre y se postra delante de su rey. ¿No es cierto? Muy bien. Ornán lo recibe con honra, ¿cierto?, por ser el rey. Y luego, versículo 20 dice, versículo 21. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo.
Eso es lo que David le dice, ¿cierto? Y luego dice, y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor, el rey, lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán a David, ¿no es cierto? Ahora, aquí va a venir algo muy interesante, que es muy importante que nosotros lo entendamos. Dos principios van a surgir de esta historia. Tenemos a David hablando con Ornán, seguramente Ornán un hombre fiel, por algo Dios mostró que se hablase con él, porque Dios conocía el corazón de ese hombre. Así que viene el rey, habla con Ornán, y Ornán estaba con su corazón abierto y dijo, mira David, entiendo todo el tema, ni siquiera le preguntó, no le pidió detalles, nada, ahí está todo, lo que tú necesites, ahí está. Yo lo pongo todo. Son esos discípulos que los pastores nos gustaría tener en nuestras congregaciones, unos 2 o 3 de esos. ¿Cómo estaríamos ahí? No te preocupes, yo pongo todo, no te preocupes. ¿Qué necesitáis? Ya, listo, aquí está. ¿Qué más? Ah, ya. Te hago un cheque también si querés. Ah. No, te pasa la tarjeta mejor, te doy la clave, ya, ahí ya. Ah, ya. Para hacer la obra del Señor, no para uno, digo. ¿No es cierto? Así que el corazón de Ornán estaba ahí abierto para Dios. Y Dios vio eso y entonces lo puso en el camino de David. Y así fue. Ornán dice, ya, todo para ti, lo que tú quieras, qué sé yo. Pero, digamos, David tenía claro 2 puntos que hoy día yo quisiera dejar con ustedes. Versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, dijo David, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Miren lo que dice David, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Miren, adoren ustedes, nomás, no hay problema. Yo tengo toda la colección de Marcos Witt y te paso la de Juan Carlos Alvarado, todo. Tengo una base de datos con todas las canciones, te las dejo, qué sé yo, no hay problema. Qué sé yo, nos encontramos con un hermano así, espectacular, ya cárgamela ya, hazme un respaldo aquí en mi disco duro externo que ando trayendo aquí, ya, traspásame todo nomás, ya, perfecto, así, qué sé yo. Y David dijo, dijo no tomaré algo que es tuyo y que no me cueste nada. Y no es que no estoy hablando de comprar CD, sino que ¿me entienden para dónde voy o no? No, bueno. Ayer dijimos de la importancia de entregar nuestra propia adoración a Dios, ¿no es cierto? Algo que te cueste a ti, no algo que pides prestado y lo traes para acá para ofrecérselo a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Ornán, con toda su buena voluntad, mira, aquí necesitáis músicos, carito, ya, listo. ¿Qué quería un bajista? Te los traigo ya. Listo, no hay problema. Conocí a un pastor en Chillán que cuando empezó una obra, dijo, bueno, no tengo músico, voy a contratar músicos, dice. Voy a contratar unos cabros que estén estudiando música y les voy a pagar, y luego tengo ahí, listo. Y eso fue lo que hizo. No es raro hacerlo, o sea, y los puso y los estuvo tocando un tiempo, les daba su luquita y listo. Tenía flor de grupo. Pero si David hubiera estado ahí, dicho, no. Yo voy a ofrecer a Dios algo que me cueste. Entonces, y por otro lado dijo, primero, no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. 2 principios ahí, los 2 principios que quiero dejar en los corazones de ustedes y en la memoria también para que no se les olvide. Uno, primer principio, que seamos una expresión de nuestra propia individualidad para Dios.
David no quiso tomar lo que era de Ornán. Y segundo, que tenemos que ofrecer algo que tiene que costarnos esfuerzo, sacrificio a nosotros. ¿Sí o no? Dice, ¿cuál es nuestro culto racional? Dice. ¿Cuál es nuestro culto racional? Presentar nuestros propios cuerpos, dice, como sacrificio vivo. Sacrificio no es que, o sea, es ponerse en la parrillita y quemarse enterito delante de Dios. Eso es. Es como un símbolo, una representación de lo que fue el pasado, la expresión de la adoración a Dios, ¿no es cierto? Ahí, en la parrillita y quemándose, dorándonos, primero nos doramos bien dorados, después quedamos chamuscados enteros, después quedamos reducidos a las cenizas. Esa es la ofrenda. El Señor representa, eso es lo que representa. Entonces, cuando venimos delante de Dios a ofrecer culto al Señor, nos ofrendamos completamente. Eso es lo que quiere decir. Es mi problema individual y por otro lado, quiero ofrecer algo que me cueste a mí. ¿Y qué es lo que más te cuesta a ti? ¿Qué es lo más querido que tú tienes? ¿Ah? Tu propia vida. A algunos les cuesta más mantenerla, digamos, ¿sí? A otros menos, pero, en fin, lo más valioso que tenemos es nuestra propia vida. Muy bien, sigamos. Primera Crónicas 21, 25 al 26 dice, y David a Ornán por aquel lugar pagó, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, su buena tucá. 6,8 kilos de oro. ¿Saben cuánto es 6,8 kilos de oro ahora? ¿Quién sabe aquí cuánto está el kilo de oro, el gramo? ¿Ah? Más de 9.000 pesos. Digamos que el gramo de oro está a 10 lucas. A ver, ¿cuánto costaría un kilo de oro? ¿Ah? Son 6.000 gramos de oro. ¿Cuánto sería eso? Multiplicado por 10 luquitas. ¿Ah? Por favor, el ayudante ya. No como los de ayer. 6,8 kilos. Redondeemos en 7 y multiplicamos por 10. Es para tener una idea más o menos de lo que pagó, porque a lo mejor pagó una bicoca. Así ya, 2 luquitas ya. Ya compro el campo, listo. Es fácil. No. Y dijo David, qué bendición, dijo. Qué bendición, dijo David. Total, igual, ya se le quita. ¿Cuánto? 70 millones de horas. O sea, estamos hablando de que tenía la opción de gratis y Ornán le ponía todo y de pagar 70 millones. ¿Por qué David opta por los 70 millones? ¿Por qué David opta por eso? No hablemos del dinero, porque el dinero aquí representa algo. Son 70 millones, evidentemente, pero eso representa lo que nosotros, la calidad de lo que nosotros le vamos a ofrecer a Dios. Si te es fácil adorar, entonces, bueno, a lo mejor para Dios no es tan valioso, en total. Pero si te cuesta, ¿no es cierto? Ahora, desde mi perspectiva, cuando estamos sufriendo y padeciendo, cuando estamos en tribulación, es cuando más valiosa es nuestra adoración a Dios. Eso es lo que yo creo. ¿Sí o no? Cuando estás tirado en la cama, sufriendo, no puedes moverte, nadie te va a hacer el almuerzo, tienes que pasar hambre, o te levantáis para comer, o pasáis todo el día sin nada, y nadie se acordó de ti, no importa, no criticamos a los hermanos, estamos diciendo que a veces pasan esas cosas, dentro de una tribulación. Ahora, cuando está todo bien, claro, Dios también recibe nuestra adoración, pero cuando más valiosa es, cuanto más peso tiene, es cuando nos cuesta hacerlo. Cuando nos queremos dar gracias, cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo tribulación, tenemos problemas, tenemos conflictos de relación, tenemos problemas financieros, tenemos problemas de salud, estamos atribulados, alguien nos ha ofendido, tenemos problemas
de que estamos heridos por dentro, qué sé yo, y en ese momento nosotros venimos y entonces con toda esa carga ahí, nosotros nos esforzamos para adorar a Dios. Esa adoración es valiosa delante de Dios. Amén. Muy bien. Y dio David a Ornán por aquel lugar 70 millones de pesos. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Ahora, aquí tenemos la posición de David. Él dijo: yo voy a ser respetuoso de dos principios, ya lo leímos, ¿cierto? Primero, que sea algo mío, y segundo, que me cueste algo. ¿Están ahí? Ya. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Pero antes respondió por fuego. Y el fuego representa el Espíritu Santo. Es decir, tenemos toda la decisión de nuestro corazón de adorar. Y cuando el Señor dice vienen bien preparados, bien equipados, los dos principios vienen bien ordenados aquí, el Señor viene con fuego. Y te capacita por el Espíritu Santo para que le entregues este holocausto a Él. ¿Amén? ¿Está bien o no? Él responde entonces y pone lo que a Él le toca poner. David pone estos dos principios ahí, los 70 millones y su propia individualidad ahí. Y Dios responde por fuego. Y después perdona y cambia su corazón. En vez de poner una espada de juicio, le dice: angelito, poné la espada en la vaina, che. Era argentino el ángel. Y lo guarda la espada, es decir, se arrepiente de traer juicio sobre Jerusalén. Yo digo, ¿cómo la adoración correctamente ofrecida a Dios cambia el corazón de Dios? ¿Sí o no? ¿Tenemos dramas acá? En esta congregación hay dramas, algunos dramas. Rollo, para los que no entienden lo que es drama, rollo atado, ¿hay? ¿Habrá? Seguramente, ¿cierto? Hay personales también entre nosotros, qué sé yo, y habrá de repente que buscar a Dios para que esas cosas se vayan y venga un tiempo de comunión, de amor entre nosotros, de búsqueda de Dios, de refrigerio. ¿Ah? ¿Cuántos quieren refrigerio de Dios? Un tiempo nuevo de Dios. ¿Cuántos quieren que haya una renovación de la visión que trajo Dios a esta comunidad? ¿Cuántos quieren eso? Empezar a caminar, ya, lo de aquí para atrás no lo tomemos en cuenta, borrémoslo, dejémoslo ahí ya, si le embarramos ya, esto lo vamos a cambiar y vamos adelante mirando hacia lo que Dios quiere. ¿Cuántos quieren eso? Yo creo que todos. Hay una herramienta entonces para cambiar esas cosas y aún cambiar el corazón de Dios para nosotros. A veces sentimos que Dios mira a otras congregaciones o a otras comunidades con bondad, con fidelidad, y mira con otros ojos a otros, y parece que como que bendijera más a otros que a nosotros. ¿Cómo podemos cambiar eso? Aquí está la receta de cocina. Levantar un altar, obedecer a estos dos principios. Cuando hacemos eso, Dios viene con su respuesta. Amén. Y no solo cambia las condiciones, las circunstancias, sino que manda su fuego. Aleluya. Muy bien. Así que lo primero, enviando ese fuego, el Señor aprueba lo que David hizo. Y ese fuego dio comienzo al holocausto. La verdadera adoración tiene que contar con el fuego del Espíritu Santo.
Si nosotros vamos a pretender adorar en nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, no llegamos a ninguna parte. Necesitamos urgentemente la ayuda, la asistencia, el poder, la unción del Espíritu Santo para adorar a Dios. Sencillamente porque la Biblia dice que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Eso fue lo que Jesús dijo cuando les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y Él los guiará a toda la verdad y convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Y dice: y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, ¿qué es lo que hace? Pone a Cristo tal como Él es. Nos da una visión de Cristo como Él es. Y entonces podemos adorarlo. Porque el Espíritu Santo va a tomar de lo de Él y lo va a traer aquí y lo va a revelar. Y cuando nosotros veamos eso, vamos a poder adorar perfectamente al Señor. Él me glorificará. Ese es el trabajo del Espíritu. Así, cuando el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas, lo que está haciendo es cada vez: glorifica a Cristo, glorifica a Cristo, glorifica a Cristo, glorifica a Cristo, glorifica a Cristo. Y está trayendo la imagen de Cristo como el Señor. Y cuando entramos en la adoración, lo vemos sentado en su trono. Pensamos que se había quedado dormido, pobrecito. No, el Señor no descansa. El diablo no descansa y sus huestes, pero el Señor tampoco descansa y sus ángeles. Y está siempre sentado en el trono. Cuando pasamos por problemas, pensamos que el Señor se bajó del trono y fue a dar una vuelta al baño, a lo mejor ya vuelve, esperemos que vuelva. No, el Señor está ahí pendiente de lo que está pasando contigo y conmigo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, glorifica a Cristo, lo pone delante de nosotros y nos muestra que Cristo es un Dios bondadoso, un Dios poderoso, que merece ser adorado. ¿Está bien? Así que cuando entramos, el fuego del Espíritu viene. ¡Pah! Y entonces, wow, pasa todo. Muchos siervos de Dios podemos leer en la Biblia cuando Dios estableció juicio sobre ciertos lugares, Dios cambió su corazón por la intercesión de alguien. ¿Se acuerdan cuando Dios determinó destruir Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? Bueno, sodomita viene de Sodoma. De ahí se tomó el término para... Así que imagínense. La Biblia dice que fueron dos ángeles y se acercaron a Sodoma. Y a tal la degradación y el tema homosexual, que los homosexuales de Sodoma querían tomar a los ángeles para... Lo iban a hacer chupete a los ángeles. Y se me ocurre que eran ángeles, digamos, buena pinta y todo, ¿no es cierto? Al fin y al cabo eran ángeles de Dios. Entonces, había una degradación tremenda y esas ciudades iban a ser destruidas. Ya Dios había establecido su juicio. Y entonces se para Abraham y dice: Dios, bueno, Señor, si hubieran 50. Justo. Y empieza a jugar ahí con Dios. Y dice: bueno, veamos. Ya, ok. Pensemos, veamos ahí juntos. Bueno, empezó, como lo hice ayer, empezó y se quedó en el dedo chico nomás. Chuta, ¿qué hago? Dijo. Bueno, Señor, si hubieran 45. Ya, dijo Dios. Y empezó a jugar con eso, ¿cierto? Luego 35 y así. Hasta que al final la Biblia dice que solamente se encontró un solo justo, que fue Lot y su familia. Y Dios hizo salir a esa gente de Sodoma y Gomorra, y luego vino el juicio. No pudo, en la intercesión de Abraham, cambiar el corazón de Dios, pero solo porque no había ningún justo allí. Y en otras ocasiones vemos que la intercesión del hombre de Dios cambió el corazón. ¿Cuántas veces Moisés, con su actitud, cambió el corazón de Dios? Bueno,
Si nosotros queremos cambiar el corazón de Dios en este tiempo, respecto de nuestro propio destino, de lo que estamos pasando, bueno, tenemos que levantar un altar. Estamos hablando metafóricamente, un altar en nuestra casa, en nuestro hogar, y ofrecer adoración al Señor. Y estoy seguro que Dios va a cambiar las cosas. ¿Amén o no? Amén. Miren, hay lo que Dios llama, Dios no llama, lo que llamamos paradojas de Dios. ¿Qué es una paradoja? Bonita la palabra, ¿eh? Y como paradigma. Ya sabemos que la palabra era así empalagosa, pero era sencilla. ¿Qué es lo que es paradoja ahora? Es algo controvertido. Una paradoja es algo que tenía que tener un resultado A y tiene un resultado B. Esto en realidad es paradojal, porque en realidad debería haber salido rana y salió culebra. Paradojal, porque todo indicaba que iba a resultar esto y resulta que resulta esto otro. Bueno, las paradojas de Dios. Muchas veces Dios cambia esas cosas. Por ejemplo, como hay una paradoja, dice que todo ayuda a bien a los que a Dios aman. Por lo tanto, tenemos que dar gracias en todo y por todo. Que entendemos que es parte de Dios. Entonces, se produce una paradoja. Una situación que de suyo era negativa, que nos iba a traer dificultades y maldición y todo, resulta que dando gracias a Dios, usando ese elemento, usando ese altar de adoración, usando esa alabanza, usando esa gratitud a Dios, el asunto se cambia de negativo a positivo y se transforma en milagro. ¿Sí o no? ¿Lo creen, no? Ahora, sin embargo, no es fácil, porque es más fácil para nosotros quejarnos. ¿Cuántos se quejan aquí? Los mentirosos también levanten la mano. Ya. Claro, la queja es contraria a la acción de gracias. Es contraria, completamente contraria. La queja es contraria a la adoración. Cuando nos quejamos, no glorificamos a Cristo. Ya decíamos ayer, o el viernes, decíamos, dábamos, Señor, gracias te damos por estos alimentos, porque tú nos provees todos los días, Señor. Amén. Otra vez por otro. No nos damos ni cuenta siquiera. Entonces, levantar un altar en la casa y cambia las cosas. No solo cambia el corazón de Dios, cambia las circunstancias de la vida incluso. ¿Cómo lo puedo hacer para cambiar esto? A ver, ¿cómo lo puedo hacer para que mi esposo se convierta? Bueno, la Biblia dice que por tu conducta se va a convertir, ojo. No por la oración del pastor, por la conducta de su esposa, dice. Muy sencillo. O sea, si te portáis bien, hay alta posibilidad de que tu marido se convierta. Pero si no, pero fundamentalmente para cambiar, ya sabemos, si queremos cambiar algo, tenemos que levantar un altar y adorar a Dios. Y darle gracias, aunque las cosas las veamos negativamente. Cuando hagamos eso, Dios va a hacer el milagro. De algo negativo va a sacar algo positivo. Cualquier cosa negativa va a ser un capital, un tesoro, del cual vamos a poder sacar cuando necesitemos. ¿Le parece bien, no? Para mí, yo encuentro que es un buen negocio. Cuestión de dar gracias y la cuestión se va a revertir. Como el chiste de Álvaro Salas. Ah, para ti es fácil decirlo. Pero no, es así, es tan sencillo como eso. Por eso,
Aquí David nos da dos principios fundamentales de los cuales hablamos el otro día. Primero, que nuestra adoración es personal, que nadie puede adorar por nosotros, que nosotros solo tenemos el privilegio de tener un altar en nuestra casa. No estoy hablando de altares, de esos altares, ¿me entiendes? Católicos. No, estamos hablando de un altar espiritual en nuestra casa, ¿cierto? En nuestro corazón. Es nuestro privilegio tener ese altar en nuestro interior y ofrecerle adoración al Señor. Es nuestra decisión. Nadie nos obliga, tampoco nos prohíbe, somos libres para hacerlo. Y el primer principio de David aquí está claro, es tu ofrenda. Y segundo, que te cueste un poco. Es decir, que lo hagas aunque te cueste. No estamos hablando de plata, sino que cuando la cosa va mal, cuando te ofendieron, cuando te dijeron algo feo, cuando un ladrón entró a robarte la casa y te despojó de todas tus cosas, y en vez de ponerte a llorar, levanta un altar. Y las cosas van a cambiar. El tema es que hay que tener fe, hay que creerle a Dios. Las cosas sencillas de Dios requieren fe. Decir, sí, si Dios lo dice, lo hago. ¿Quieres intentarlo o no? La historia terminó de manera exitosa entonces, porque Dios respondió con fuego, con el Espíritu Santo, con la unción del Señor, y sobrenaturalmente se prendió el fuego del altar, impresionante, como le pasó a Elías, ¿cierto? Cuando estaba luchando contra los profetas de Baal, y dice que llenó de agua el altar, lo llenó de agua, le echó unas baldas de agua, y ponle más. La cuestión está inundada entera. Se había armado en medio de lo basal ahí, metido hasta la rodilla en el barro. Nada, más agua, ya. Y aún así, Dios descendió con fuego sobre ese, dando testimonio y respaldando que el corazón de Elías le agradaba a él. Así que esa respuesta es tremenda. Nosotros tenemos que buscar esa respuesta de Dios. Que cuando entremos en la adoración, Dios prenda eso. Prenda ese fuego. ¡Pah! ¡Oh! Y aquí hay algo especial. Mira, aquí no tienen músicos acá. Y no tienen luces, no hay luces de colores. No hay humo. No hay distorsionador, no hay guitarra eléctrica, no hay batería. Oh, y aquí debe ser más fome la cuestión. No. Empieza a adorar y el fuego del altar ¡pah! Se prende. Hace mesa. Aquí está pasando algo, aquí hay algo. Claro, hay algo. Dios respalda y responde. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo individualmente nuestro corazón, nuestra vida al Señor. Y estamos ofreciendo algo que nos cuesta, ¿no? Como me dijo ese que les conté el viernes, pastor, no voy a ir hoy día porque hace mucho frío, me dijo. ¿Recibirá la adoración del Señor de una persona así? Muy bien. Vamos a orar. No hay más que decir. Faltó tiempo para hablar más sobre otras cosas. Por último, si no va a haber nunca más una oportunidad de volver a Copiapó, por lo menos que estos dos principios queden en nuestro corazón. O sea, dale algo al Señor, algo que te cueste un poquito, o sea, gástate un poco, ¿no es cierto? Es decir, lo menos que Dios espera que lleguemos aquí y nos metamos en la adoración. No estamos mirando ahí como el palco, tomando palco a él, ya que termine luego. Este tema a mí me gusta cuando predica el pastor, así que ya que termine luego la cosa. Qué lata esta cuestión. Y tanto que repiten las canciones. O sea, ahí no solo no estáis haciendo ni un esfuerzo para ponerte, sino que sencillamente estáis
atornillando al revés. ¿Estamos, no? ¿Estamos decididos a hacerlo? ¿No es cierto? Jenny me comentaba el viernes su deseo, su anhelo más profundo de que todos juntos pudiéramos estar de acuerdo en ese sentido y llegar el domingo aquí y no haya que estar dándole a la manera alá, hermano, levanta los brazos, hermano, ya, pero concéntrense, pues, hermanito, ya. Si vinimos a adorar aquí, pues ya, y y dale con la cuestión. O sea, una adoración que al final no solo no estamos invirtiendo nada, digamos, no estamos haciendo ningún esfuerzo, ningún sacrificio, por el contrario, estamos yendo en contra de la cuestión. ¿Recibirá Dios esa adoración? Evidentemente que no. Así que vamos a orar ahora esta mañana para que el Señor traiga un solo espíritu, que nos una